reflexionar en la palabra, precisamente hablando de poder dejar en las manos de Dios todo aquello que nos trae congoja, aquello que nos trae tribulación, que podamos nosotros hoy comprender a la luz de la palabra que Dios y Jesucristo mismo, dice la Escritura, que repartió dones a los hombres, y esos dones son regalos, son carismas que el Señor Jesucristo ha regalado a las personas para que por medio de esos dones poder servir al prójimo, servir a Dios. Esa es la parte importante. Y hoy quiero compartir con ustedes en 1 de Pedro, capítulo 4, verso 10. Hay un versículo que nos habla precisamente de que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 1 de Pedro 4:10. Se lo voy a volver a leer. Dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Que la palabra de este día pueda llegar a su mente, a su corazón. Que el Espíritu Santo hable al corazón de todo el pueblo hoy. Y que traiga descanso, que traiga compromiso. Que el día de hoy esta palabra pueda traer en el corazón de tu pueblo, Padre, esa inquietud por servir. Pero también, Señor, traiga en el corazón el reconocer las limitaciones que existen en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por este momento de compartir tu palabra. Esta palabra que nosotros acabamos de leer ahorita, de 1 de Pedro 4:10, nos habla de algo interesante. Nos habla de que Jesucristo ha repartido dones a los hombres. Y yo recordaba, hace algunos años, una hermana se comunicó conmigo, una hermana de otra congregación, pero que era muy amiga, muy amiga, juntamente con toda su familia, muy queridos ellos. Y ella hablaba muy atribulada. Y la expresión que ella decía es la siguiente: pastor, yo quiero hacerle una pregunta, tengo una duda. Sí, hermana, ¿cuál es la duda que usted tiene? Bueno, fíjese usted que soy una mujer que siempre sirve al Señor y sirve a las personas. Y lo que me piden, yo nunca digo nunca, no sé decir no. Entonces, yo la escuchaba atentamente y realmente lo que ella decía era muy cierto, porque la conocíamos como una mujer entregada a Dios, temerosa de Dios, la cual servía dentro de su iglesia en diferentes ministerios. Sus hijos los tenía en un buen camino del Señor, sirviendo también, como hasta la fecha siguen en ministerios. Algunos de ellos son pastores. Y esta mujer dice: pero fíjese que me están pidiendo algo que yo haga y no puedo hacerlo. No tengo el tiempo, no me dan las fuerzas. Es mucho lo que estoy realizando y me siento muy acongojada porque me siento mal delante de Dios. ¿Cómo va a tomar Dios eso? Es así, eso que yo les diga que no puedo hacerlo a esta persona que me está pidiendo que yo le ayude. Así que usted puede hacerse una idea de este panorama, porque es muy probable que en repetidas ocasiones a usted se le han acercado o le han hablado para decirle que usted proporcione algún tipo de servicio, algún tipo de ayuda, alguna manera de hacer las cosas en donde usted ya está cansado porque por lo físico usted se siente un tanto atribulado. Entonces posiblemente usted ha sentido que no puede allá humanamente hablando. Entonces le da pena decir no. Algunas veces usted ha dicho un sí
y finalmente ha quedado mal. Y eso pues no es bueno. Definitivamente no es bueno. Porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros prometamos algo a Dios, no tardemos en cumplirlo. Y cuando nosotros le prometemos algo también a una persona, pues también tengamos cuidado, porque es algo en donde el testimonio va por delante. Entonces, yo le dije a esta mujer algo. Yo le dije a la hermana, le dije, mi hermana, realmente yo conozco su trayectoria. Realmente Dios conoce su corazón. Y si usted no puede hacer eso, pues simplemente diga no. Es por ello que en un momento dado, yo cuando analizo la palabra, me encuentro con que Dios ha dado dones. Los dones son regalos, ¿sí? Y ese don que nos ha dado, yo encuentro uno de los dones que es un don que permite que un buen discípulo de Cristo reconozca y acepte las limitaciones con las que Dios lo ha dotado. Por lo regular, nosotros escuchamos de dones y decimos el don de milagros, el don de sanidad, el don de esto. Pero hay un don que se llama el don de administración. Y el don de la administración entra precisamente el aspecto de las limitaciones que existen en nuestra vida. Debemos de aprender a administrarnos adecuadamente. Y aquí nosotros encontramos con que el buen discípulo de Jesucristo no es ambicioso, ni se ponen frenéticos tratando de vivir una vida que Dios nunca deseó para ellos. Quiero que me comprenda esto. Yo no le estoy diciendo, usted no tenga sueños, usted no establezca planes. Simplemente es que podamos en un determinado momento ser tan realista en nuestras diferentes áreas, en las áreas físicas, en nuestras áreas intelectuales, en nuestras áreas espirituales. Identificar lo que Dios ha puesto en nuestra vida y aceptar el don de la limitación en algunos momentos. Y a lo mejor alguien dice, pero eso es como vivir mediocremente. No, esto es ser realista. Eso es aprender a reconocer y valorar lo que Dios nos ha dado y encontrar el verdadero propósito de Dios en su vida. Y para que no se sienta mal, me voy a comparar. Voy a ponerme como ejemplo. A mí me gusta muchísimo cantar, y esto los que me conocen saben ello. Y yo quisiera ser un cantante, así, pero que cantara hermoso, que pudiera yo tocar un instrumento y cantara, tuviera muy bien entonado y todo. Pero ¿sabe qué? No lo tengo. Y aquí dicen que sí es cierto. Siempre lo han dicho, ¿verdad? Pero alguien cuando me escucha cantar dice, pero pastor, no importa. Lo más importante es cantar desde lo profundo de su corazón. Pues sí, pero si me pongo a dirigir la alabanza aquí y desde lo profundo de mi corazón a cantar, muchos se van a reír, ¿no? Porque realmente, y a lo mejor hasta se van a cambiar de canal, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a decir, pues sí canta con mucha enjundia, pero no como para dirigir al pueblo de Dios, para que poder llegar al Padre. Porque va a sacar de tono al guitarrista, al baterista, y a todos va a sacar de tono. Y los que estén a su lado también. Entonces, pero hay un lugar donde podemos cantar, y esto es en medio de toda la congregación. Y ahí ya no se nota. Ahí estamos y nos metemos por allá, adoramos a Dios en espíritu, en verdad, pero hay que reconocer el don de la limitación. Estamos limitados. Entonces, de igual manera, he conocido cientos de ministros que en algún momento, que cuando llegábamos al seminario, ellos decían, cuando yo salga, voy a salir y voy a tener una mega iglesia con tantos miles. Y qué bien, qué bueno. Pero salían y se encontraban con que tenían muchas limitaciones. Y al final estaban en una congregación mediana,
una congregación más o menos grande, una congregación pequeña, pero Dios los estaba usando allá. Y en algún momento no podían vivir en una frustración. Aquí entra lo importante de aceptar las limitaciones. Porque hay gente que llega a decidir, dice, mejor no hago nada. No esa es la idea. Y ahorita lo vamos a ver a la luz de la palabra, ¿verdad? Sino que la Escritura dice, cada uno según el don que ha recibido. Así empieza diciendo Primera de Pedro, según el don que ha recibido. Es decir, que hay diferentes dones, así como también hay diferentes ministerios. Y es importante identificar el don que Dios ha puesto en nuestra vida, el ministerio donde quiere que sirvamos, y lo hagamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro anhelo, con toda la capacidad. Entonces, cada persona con sus peculiaridades e individualidades ha recibido por parte de Dios cuando menos un don. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios que nos lo ha entregado, y Dios se lo ha entregado, espera una respuesta por parte suya. ¿Sí? No le demanda, nunca Dios nos va a demandar algo que vemos que no hemos recibido. No. Dios nos va a pedir de lo que nos da. Si nos ha dado una gran capacidad para hacer las cosas, si nos ha dado ciertos dones, Dios le ha puesto a usted para poner una mega iglesia, o Dios le ha puesto a usted para ser un gran administrador. Usted está en un lugar en donde Dios le ha dado una capacidad para lograr. Usted tiene que lograr al máximo, aprovechar lo máximo que Dios ha puesto en su vida, desarrollarlo. Pero usted no se puede frustrar y pensar que porque no alcanzó aquellas cosas tan altas, usted no llegó a ser como un Billy Graham, como un Gigi Ávila, usted no llegó a ser como algún autor de libros muy famoso. Bueno, eso, si Dios no le puso ese don, o sea, usted desarrolle lo que Dios ha puesto en su vida. Y conozco muchos ministerios que precisamente anhelando o deseando hacer cosas que están fuera de su nivel, mejor no han hecho nada. O personas que en un determinado momento, dentro de una congregación, dentro de una iglesia, anhelando ocupar alguna posición, pues Dios no lo llamó para eso. Y en lugar de hacer para lo que sí Dios lo llamó, para lo que Dios lo preparó, entonces no lo está haciendo. Hay que tener mucho cuidado. Para que podamos nosotros percibir un poquito más esto, de que Dios no nos va a demandar de lo que no hemos recibido, es importante que vayamos a la parábola de los talentos. En el capítulo 25 del libro de Mateo, ¿sí? Nosotros encontramos allá en el capítulo 25, verso 14, dice que el reino de los cielos, dijo Jesucristo, es como un hombre que yéndose lejos llama a sus siervos y les entrega sus bienes. Esa es la manera como actúa Dios. Dios nos entrega los bienes. Dios nos da bienes materiales para administrarlos. Dios nos da capacidades físicas, capacidades intelectuales, habilidades. Dios nos da ciertos dones para ponerlos al servicio. Entonces dice que a uno le da 5 talentos, a otro le da 2 y a otro le da 1. Pero escuche lo que dice, conforme a sus, ¿qué cosa? Capacidades. Conforme a sus capacidades. Entonces quiere decir que no todos pueden ser un Gigi Ávila, no todos pueden ser un Billy Graham, no todos pueden ser pues llámelo usted, un Cash Luna, no todos pueden ser, ¿verdad? Algún cantante de los más, ¿como cuál? Como Hilson, de los Hilson, de todos los que cantan allá, ¿verdad? O sea, no todos, pero algo le dio, porque dice que conforme a sus capacidades,
Dios les dio algo. De tal forma entonces, dice, ¿verdad?, que cuando el dueño de la casa, el señor de la casa, regresa, pide cuentas. Y entonces se encuentra de la siguiente forma. Se encuentra con que al que le dio 5 talentos, se acerca con él y le dice, ¿me diste 5 talentos? Aquí están otros 5 más. Y al que le dio 2, le dice, ¿me diste 2? Aquí están los otros 2, ¿sí? Pero el que había recibido 1, dice, pues fíjate que yo lo escondí en la tierra. Y pues aquí lo tienes, me lo diste y yo te lo devuelvo. La palabra de Dios dice que el señor de la casa, al que le reprodujo los 5, le dijo, bien, buen siervo y fiel. Al de los 2 también le dijo, bien, buen siervo y fiel. Pero al que le dio 1, le dijo, oye, ¿por qué no hiciste algo con el talento que te di? Y entonces él dice, porque tuve miedo. Algunos puede ser por miedo, pero esa palabra miedo puede indicar muchas cosas. Puede indicar flojera, puede indicar apatía. Entonces Dios le ha dado algo a usted. Dios nos ha dado algo. Nos ha dado alguna habilidad. Pero algunas personas según miedo, pero más bien muchas veces son apatías, no hacen algo con el talento, con la habilidad que Dios ha dado, con el don que Dios ha dado. Y entonces le dice, pero tuviste miedo y escondiste esto en la tierra. Bueno, pues si tenías miedo, ¿por qué fuiste negligente? Fíjese nada más, le dice, siervo malo y negligente. No le dice siervo temeroso, le dice malo y negligente. Y esas son características de una persona que no quiere hacer nada con las habilidades que pueda tener. Me llama la atención, salgo en la noche, ayer salí por la noche a hacer una diligencia y fui mirando cómo las calles, a pesar de estar vacías, pero están llenas de negocios de comida. Hay un montón de negocios de comida. Y por las avenidas donde no se pueden poner negocios, yo miro durante el día como muchos autos se colocan y empiezan unos venden Fuller, otros venden Avon, otros venden quesos, otros venden naranjas, y es una avenida muy importante donde está prohibido vender, poner ventas. Pero esas personas están haciendo algo, vendiendo cocos, vendiendo cremitas, y es una avenida muy importante, pero no les importa. Ellos dicen, voy a hacer algo, y están haciendo algo para poder obtener el recurso que necesitan para poder salir adelante. O sea que en un determinado momento, a la persona que se le da una habilidad, un talento, a la persona que entendamos talento, aunque la palabra de Dios específicamente se refiere, talento es dinero, algo para invertir. Pero aun cuando usted le dé dinero a la gente para invertir, cuando la persona es negligente, cuando la persona es aquí, así como dice aquí, es temerosa, es negligente, es desidiosa, es mala, es decir, es floja, aunque le dé lo que le dé, no hace nada. Precisamente ese es el problema de nuestro país. ¿Y cómo le han buscado la manera los directivos, nuestros presidentes y todo que han pasado? Porque les dan dinero a las personas, a los hombres, y se lo llevaban en el alcohol. Y les daban para invertir y se lo gastaban en otra cosa. Dijeron, bueno, vamos a buscar otra alternativa. La mujer es más responsable. Vamos a darle a las mujeres. Y empezaron a ayudar a las mujeres, ¿sí? Y hasta la fecha, si usted analiza los préstamos y todo lo que sea, dice, es para mujeres. ¿Y por qué no se lo dan a los hombres? Póngase a preguntar. Porque consideran que la mujer es más responsable, la mujer es más movida, la mujer es como la mujer de Proverbios, capítulo 31, que dice, es una buena administradora, cocina,
cose ropa, hace ropa, vende, lleva, trae. O sea, la mujer es un ser humano que es increíble. Pero una mujer, oiga, usted nunca va a dejar que sus hijos se mueran de hambre. Mire usted, ¿a quién le dejan a los hijos cuando hay una separación? A la mujer. Porque la mujer considera más responsable. Pueden haber excepciones, pero en la gran mayoría, en el 90%, es las mujeres, ¿sí? Son las que son más movidas. No dejan que la casa se venga abajo. Buscan la manera de que si no hay algo que comer, consiguen tortilla dura, la meten entre agua, le ponen tomate, la cocinan, la cuecen y al rato ya tienen unos chilaquiles con nada. Y si necesitan café, agarran la tortilla, la queman y con la tortilla quemada hacen café. O sea, hay una creatividad tremenda que tienen las mujeres. Y van de aquí, van para allá y hacen algún tipo de trabajo y limpian una casa o costuran o ven que venden. Pero la mujer se mueve. ¿Por qué? Porque la mujer valora lo que Dios le ha dado. Y muchas veces no es mucho la habilidad, no es mucho el talento, no es mucha la preparación, pero la mujer sí lo hace. Entonces, encontramos aquí que hay personas que tienen muchas habilidades y hay personas que tienen pocas. Y necesitamos reconocer este tipo de situaciones. Ahora, hay personas que, y me llamaba la atención cuando preparaba este mensaje, ¿por qué hay personas que en un momento dado no aprovechan los recursos que pudieran tener? No aprovechan el talento que tienen para trabajarlo. Y yo me encuentro con que, investigando por allá, hay un personaje que se llama Peter Pan. Por eso, ahí es donde entra. Y hay algo que se llama un complejo de Peter Pan le llaman. La Biblia le llama irresponsabilidad. La Biblia le llama malo, negligente. Pero en realidad hay un complejo que se llama de Peter Pan, en donde esas personas, a pesar que ya son adultas, o están en alguna etapa de su vida, no saben conducirse conforme a la etapa de su vida. Y se dice que el complejo de Peter está más enfocado hacia los hombres, porque son personas que en un momento dado, en el tiempo de su infancia, o no carecieron de nada y todos se los pusieron, lo tenían e irresponsablemente obtenían todo. Entonces cuando crecen, siguen siendo irresponsables y no ponen en sí, esto es duro, esto es difícil, pero muchos hombres que se descuidan quieren seguir viviendo como eran cuando eran niños, de una manera irresponsable, y los meten a un trabajo y no son responsables y adquieren ciertos compromisos, pero no pueden cumplir porque no tienen un sentido de responsabilidad. Entonces el complejo de Peter Pan, que es una manera de interpretar lo que la palabra de Dios dice negligente y malo, es que es una persona que no se ubica en el tiempo, en el espacio, en el momento que está viviendo, sino que quiere vivir en su niñez, en su adolescencia, irresponsablemente, añora todavía el poder estar en la primaria, en la secundaria, jugando, distrayéndose, o en la preparatoria, o en la carrera, sin tantos compromisos, pero ahora que está en una etapa de responsabilidad, no la quiere asumir. Pero deje de eso. Juntamente con ello, el problema se da de que, como son personas que quieren que les solucionen todo, son personas que nunca aceptan las responsabilidades, sus consecuencias, nunca aceptan que estas personas no quieren enfrentar la vida, no quieren poner en práctica los dones, los talentos que Dios ha puesto en sus manos, porque Dios les ha puesto dones y talentos. A todos nos ha dado Dios algo. Entonces, se enfrentan en una situación en donde necesitan que alguien los sostenga. Alguien esté con ellos todo el tiempo para sostenerlos
y no dejarlos caer. A tal grado que pareciera aquel hombre que se tira en el puente y hay otro que lo tiene sostenido ahí con la soga y le dice, sube. No, pero sube. No, tú aguántame ahí, tú sigue aguantándome. Y entonces ahí lo están sosteniendo, pero este hombre no logra salir adelante. Y quiero decirle que en algunos momentos, sin darnos cuenta, caemos en situaciones de este tipo. Estamos viendo a ver quién nos soporta, quién nos aguanta en la situación que estamos viviendo. Y cuando Dios nos ha dado dones, nos ha dado talento, nos ha dado habilidades para salir adelante. Entonces, llega la otra parte. Hay algo que se llama un complejo que le llaman de Wendy. Este tipo de complejo, al que se le llama así, es porque Wendy es una niña que cubre y sobreprotege. Ahí lo sacan. Cubre y sobreprotege. Si habláramos desde el punto de vista bíblico, algunos le llaman complejo mesiánico, pero están equivocados. Porque nuestro Mesías no fue eso. Y se lo voy a probar ahorita desde el punto de vista bíblico. O sea, el complejo de Wendy dice que le quiere solucionar todo a las personas. Entonces, esas personas que tienen ese complejo de Peter, de responsabilidad, que no quieren usar esos dones, esas habilidades que Dios ha puesto en su vida para poder desarrollarse, sino que quieren vivir pegadas a una etapa de su vida en donde tuvieron todo. Entonces esas personas con esa irresponsabilidad encuentran a alguien que los sostenga. Y ahí está la Wendy, la imagen de la madre o la imagen del padre que está sosteniendo. Y eso no es bueno, no nos ayuda. ¿Por qué? Porque afecta la vida, el desarrollo del ser humano. Algunos niños, y voy a decir que algunos niños, no todos, pues realmente adoptaron desde temprana edad responsabilidades que eran de personas adultas y que desafortunadamente perdieron esas etapas de niñez, de distracción, de recibir ayuda, de ser apoyados en todo, de ser educados, correctamente instruidos en la palabra de Dios, correctamente instruidos de sus responsabilidades. O sea, que así como tenían privilegios, también tenían responsabilidades. Pero hay unos que se les cargó, temprano fueron padres, a los 8 años ya eran papás, porque estaban al frente de la responsabilidad de un hogar. Hay un gran porcentaje en nuestro país de este tipo de niños, que ellos son los que salen a trabajar y son los que traen el alimento a la casa, son los que están al pendiente de las responsabilidades en un hogar. Entonces son niños que perdieron su infancia en ese tiempo. Y pues obviamente también perdieron parte de su adolescencia. Eso no es bueno, no es sano. Porque luego cuando ya crecen también, entonces ya crecen en otro, habiendo perdido esas etapas, y viene una confusión allá que no les permite desarrollarse con todo el gozo y con toda la felicidad que Dios quiere que pueda tener el ser humano. Y puede traer consecuencias desastrosas. Entonces, no ayuda el hecho de que un niño haya recibido todo sin responsabilidades, o que un adolescente o un joven pueda recibir todo sin responsabilidades y pensando que todo me lo merezco, porque cuando sea un adulto va a seguir así y nunca va a poder madurar. Entonces va usted a encontrar personas de 30, de 40 años que siguen pensando así, que merecen que se les dé todo. Y es cierto, tenemos limitaciones, pero la palabra de Dios dice, cada uno según el don que ha recibido. Y Dios no se equivoca. Dios nos ha dado un don. Dios nos ha dado una habilidad, un talento, algo nos ha puesto Dios en nuestras manos. Entonces, el Hijo de Dios, el cristiano, tal y como yo le decía, debe de aceptar sus limitaciones. ¿Sí? Porque así le empecé diciendo, que debe de aceptar sus limitaciones, debe de comprender y respetar sus límites, sus fronteras, sí es cierto, pero también debe de saber que sí tiene ciertas capacidades, ciertas habilidades para poder desarrollar. Entonces, Jesús, por eso es que dice la palabra, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo.
como un buen administrador. Entonces, quiere decir que todos hemos recibido algo y debemos de ponerlo al servicio de Dios, al servicio de la comunidad, al servicio del prójimo. Amén. Podemos ayudar, ¿sí? Porque esa es la vida cristiana. La vida cristiana es hacia arriba y de manera horizontal. Entonces yo no puedo decir que amo a Dios, yo no puedo decir que estoy sirviendo a Dios si con mi familia no estoy siendo responsable, si estoy siendo irresponsable con ellos, no tengo el cuidado con ellos. Eso no es posible. Entonces, cuando nosotros llegamos a esa parte que dice, ministre, sirva también, póngalo a la disposición de los demás como buen administrador que es. Entonces, como buen administrador, un administrador tiene pocos recursos y muchos recursos. Hay administradores que administran o manejan, valga la redundancia de la palabra, manejan muchas propiedades, muchos recursos, ¿sí? Pero hay otros que manejan poco. Pero la palabra de Dios dice que cada quien lo ponga al servicio como un buen administrador. Entonces, muchos que tienen poco recurso, tratan de vivir como aquellos que tienen un montón de recursos. O quieren administrar como el que tiene muchísimos recursos. No, usted tiene que ir escalando poco a poco. Usted tiene que ir expandiendo sus límites. Usted tiene que ir creciendo poco a poco hasta que pueda administrar más y más, ¿sí? Pero lo más importante es que Dios dice que debemos de administrarlo. Y aquí nos encontramos con algo interesante, que nos está poniendo un límite de tal manera que no hablamos de que yo le resuelvo la vida a todo el mundo. Jesús no le resolvió la vida a todo el mundo. Jesús, como Hijo de Dios, Él hizo milagros hasta los 30 años, nos señala la Escritura. Algunos escritos no canónicos, algunos escritos allá que no son del todo aceptables, bueno, dicen que en la edad infantil hizo algún milagro. Pudiera ser, ¿verdad? Pero realmente el ministerio de Jesucristo empezó hasta los 30 años. Ese fue el momento en donde Dios lo dice allá en la Escritura: este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, ¿sí? Y tuvo un ministerio de 3 años. O sea, hubieron límites en los dones que le puso Dios, en el sentido, y que se le asignaron a sí mismo, en el sentido de tiempo. Jesús no sanó a todos los que se le acercaron, los miles de personas. Jesús no le dio a comer a toda esa gente. Los enseñó a pescar, los enseñó a lo importante que es trabajar, a lo importante que es amar al prójimo, los enseñó a lo importante que es cuidarse. O sea, nosotros encontramos en la palabra de Dios todos aquellos consejos que nos ayuden a ser buenos trabajadores, a ser buenos ciudadanos, a ser buenos integrantes de una familia, a cuidarnos. O sea, la palabra de Dios nos habla y nos instruye de los cuidados que debemos de tener. Entonces, Jesús no lo hizo con todos, ¿sí? Sino que más bien enseñó a las personas. Por lo tanto, no podemos decir, es que el complejo del Mesías es el que quiere solucionarle la vida a todo. Ese es un error que sacaron por allá. Porque Jesús no le solucionó la vida a todos. Pero ¿cuántos quieren solucionarle la vida a todos? Y usted necesita aprender sus limitaciones. Usted necesita aprender a decir, bueno, no, hoy no puedo con esto. Hoy no me es posible con esto. Entonces usted va poniendo sus limitaciones también. ¿De acuerdo? ¿Y eso en qué le va a ayudar? Le va a ayudar a que usted esté tranquilo. Usted puede servir a Dios en base a sus recursos, en base a las habilidades que usted tiene. Usted necesita aprender obediencia, porque Jesucristo enseña obediencia, dice Hebreos 5:8, y aprendió obediencia a través de lo que sufrió. Hebreos 5:8 nos dice la Escritura. Y sería bueno que lo leamos, porque muchas veces nosotros pensamos de que no hay sufrimiento. Y aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Usted es hijo de Dios? Es hijo de Dios, es hija de Dios. Ya aprendió obediencia.
pero es que yo sí obedezco, pero es a través del padecimiento, a través de los momentos de crisis, es donde aprendemos la obediencia, ¿sí? A través de los momentos buenos, de cuando todos nos tienen, todos nos lo dan, en eso no aprendemos obediencia. Nos volvemos niños mimados, niños que reciben todo. Hay personas que abren los labios y Señor, envíame, y boom, no, hay que aprender obediencia a través de las situaciones difíciles que se presentan. Jesús fue llevado, fue llevado por el Espíritu al desierto y fue puesto en tentación. Y en esa tentación, en donde Él estaba, ¿sí? Usted observe, las rocas siguieron siendo rocas. Él no las convirtió en pan. Él no se lanzó sabiendo que lo iban a recibir para evitar que su pie tropiece en piedra. Pero lo que sí hizo Él es decirle al enemigo, ¿sabes qué? Al Señor mi Dios adoraré y solamente a Él serviré. Qué hermoso es cuando podamos hacer eso en medio de la tribulación, en medio de las limitaciones. Cuando decimos, estoy limitado en esto, acepto este don de la limitación, porque si Dios me diera la capacidad de hacer todo lo que yo quisiera, oiga, sería el niño más mimado del mundo que me pudiera yo imaginar. Más berrinchudo, más orgulloso, y caería en el pecado de Satanás de querer enaltecerse y ser como el mismo Dios. Pero no, hay limitaciones. Desafortunadamente, hubieron algunos pensamientos que dijeron, es más, una vez salió un libro que me llamó mucho la atención, el título que decía, tú lo pides, tú lo recibes. No recuerdo el autor. Tú lo pides, tú lo recibes. Dando a entender que dentro del ambiente de cristiano, dentro de la relación de Dios, todo lo que le pidamos, o sea, todo para suplir nuestros caprichos. Bueno, como dice que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, lo recibimos. Sí, pero se nos olvida leer la otra parte de la Escritura que dice que pedimos, pero pedimos mal. O muchas veces no pedimos. Y muchas veces pedimos para nuestros deleites y para nuestros caprichos. Y eso es lo que la palabra de Dios necesitamos equilibrar. Entonces yo escuché en algún momento a alguien pararse y decir, si yo sí pido que a la puerta de la iglesia haya un carro, ahorita aparece un carro, dice. Eso es tu capricho. A lo mejor lo que tú necesitas es una bicicleta, no un carro. Porque si tienes un carro no vas a poder pagar la tenencia, no vas a poder pagar la gasolina. Y lo que tú necesitas es un carro. O a lo mejor una moto. Entonces hay que visualizar en dónde estamos. Hay que reconocer el don de las limitaciones, porque ese don de las limitaciones es lo que nos permite. Por eso dice la Escritura, a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Pero al de uno no vino y le dijo, a ver, ¿dónde están los 5 que me debiste haber dado? Pues no. Al de uno esperaba recibir cuando menos uno más. Es decir, esperaba que hubiera una retribución de lo que había puesto. Y a esto es a donde nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, de que es importante que observemos nuestras limitaciones. La madurez en la vida del cristiano. Si usted quiere vivir en gozo, si usted quiere vivir en madurez, si usted quiere vivir realmente dentro de la paz que le da Jesucristo, que es una paz que no es como la que el mundo da, ¿sí?, sino que la paz que Jesucristo pone en nuestra vida se va a basar en esa madurez en nuestra vida cristiana. Que ya no sigamos siendo niños fluctuantes, que ya no sigamos permaneciendo como niños caprichosos dentro del cristianismo, sino Dios quiere que vayamos creciendo día con día. Es triste mirar dentro de las congregaciones, dentro del ambiente cristiano, que personas que no quieren crecer espiritualmente, que se quieren mantener en ese nivel espiritual. No, usted necesita crecer en estatura, en sabiduría, en gracia. Usted necesita desarrollar los dones, los talentos que Jesucristo ha puesto en su vida, porque son para que la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo, es decir, todas las personas del mundo, todos sus prójimos, sean edificados. Pero usted,
aceptando sus limitaciones. Y si usted ya tiene 20 años de cristiano, 30 años de cristiano, es tiempo que ya no se comporte como un cristiano que tiene un año apenas, un recién convertido. Necesita usted crecer, necesita desarrollarse, madurar. ¿Por qué? Porque los dones y los talentos que Dios ha puesto en nuestras vidas son para la edificación del cuerpo de Cristo. Vivir en la estación de vida donde usted está viviendo. ¿Cuál es la estación de vida que estás viviendo? Eres un joven, vive en esa estación de vida. Échate toda la energía, desarrolla todo para compartir el evangelio. Eres una persona adulta, compórtate dentro de ese aspecto del adulto. ¿Por qué? Porque no puede ser que tú te comportes de una manera inadecuada, porque va a impedir que desarrolles tus habilidades. Y aquí llega algo que en mi mente viene también. Tenía 24 años, ya llovió. Terminé la carrera, y terminando la carrera, yo estaba en un trabajo aquí en esta ciudad de Mérida y dije, me voy a ir a México. Me invitaron a trabajar. Entonces el gerente que me invitó me dijo, tú renuncias el viernes, el lunes te espero aquí en México. Perfecto. Renuncié el viernes a mi empresa donde estaba en Mérida y el lunes ya estaba en México. Cuando llego al trabajo, algo que me llamó la atención es lo que me marcó para toda la vida. Yo llego, me presento delante de él. Como yo veía en México, pues las personas llegaban en saco, pues aquí en Mérida no, calorón y cuanta cosa. Pero como eran meses de mayo, de junio, pues dije, eran meses de febrero, no había mucho frío. En ese tiempo no había mucho frío. Y dije, bueno, pues me voy para allá. Llego y me recibe el gerente. Llego muy bien vestido, hasta donde se podía. Y me dice, mira, lo primero que quiero poner para ti es lo siguiente. Usted es un ingeniero y usted va a ser supervisor aquí. ¿Sí? ¿Cómo no? Y le voy a enseñar algo. En la Ciudad de México somos más hipócritas que en la provincia. No en el sentido despectivo, sino digo, somos más hipócritas que en provincia. En provincia somos más amigueros, más aquí, más ahí llevaderos, pero aquí quiero que usted se comporte como ingeniero. O sea, usted es un ingeniero. Y a su cargo va a haber gente que van a ser jóvenes, van a haber gente adulta también, pero usted debe de saber que usted es un ingeniero y debe mantenerse en ese nivel. O sea, me estaba diciendo, ¿sabes qué? Si estás trayendo tu mentalidad infantil o tu mentalidad de adolescente, pues mira, quiero que te comportes aquí de acuerdo al nuevo nivel donde vas. Porque ahora eres un supervisor, eres una persona con una profesión, y entonces en ese nivel es donde te tienes que manejar, porque de lo contrario, al rato te van a jalar las patas los trabajadores, van a hacer contigo lo que quieran, y sí es cierto, al poco tiempo, ellos querían, en un momento dado, porque me veían joven, pues aprovecharse de ciertas situaciones. Pero a mi mente viene ahorita lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en obra, en fe, en espíritu, en pureza. O sea, Dios nos llama a que, a pesar de la edad que tengamos, en el área donde estamos, que aprendamos a estar en el rol, en el papel que nos corresponde. Que dejemos de ser esas personas que tienen ese complejo de Peter Pan, de que todo es juego, de que todo es diversión, de que todo me lo merezco, de que todo me lo den. Y Peter Pan va volando de aquí para allá, sí, pero no tiene responsabilidades. Entonces, Dios nos ha dado ciertos talentos con límites. A tal grado que tampoco quiere que nosotros tengamos a eso que le llaman un complejo mesiánico, que es un error mencionar eso. Mejor digo que el complejo de Wendy, que es un complejo en donde quieren abrazar y quieren tener a toda la gente y protegiéndola y cuidándola, y porque se sienten responsables, y si le pasa algo, ¡ay! Lo acabo de conocer o la acabo de conocer, pero si le pasa algo, pues es que esa persona necesita tomar decisiones.
Es lo que Dios hizo en el huerto del Edén. Creó al hombre y creó a la mujer y los puso allá y les dio una libertad para decidir. Y les dijo, de todo van a poder tomar menos de este árbol. Pero fueron a tomar del árbol del bien y del mal. Pero fueron sus decisiones. Entonces las decisiones de las personas los llevan, los arrastran hacia consecuencias muy difíciles. Nuestra responsabilidad es guiar a la gente, ayudarla dentro de nuestros límites. Porque tenemos un don, ¿verdad? Un don que se llama de las limitaciones. Y yo le doy gracias a Dios por darme ese don de las limitaciones. Porque eso me puede hacer que yo tenga los pies bien en la tierra. Porque cuando era un adolescente, era un joven, yo soñaba que volaba cuando jugaba y me iba así con el balón y lo clavaba en el ladrillo. Pero por más que le hice, nunca lo pude hacer porque la estatura no me alcanzaba. Y por mucho que le no. Entonces, pero llegué hasta donde te podía haber llegado. Y muchas veces en la etapa de la juventud dije, voy a llegar a ser un gran empresario, me voy a ir a una fábrica y allá en la fábrica voy a hacer esto y aquello. Y por eso cuando hubo oportunidad me fui a México a trabajar y todo. Pero le doy gracias a Dios porque puso límites en mi vida, en donde me permitió poner los pies en la tierra y decir, aquí es donde llegas, porque si no vas a quedar como el rey de Tiro. Vas a sentir que está en lo más alto, simbolizando al mismo Satanás, creyéndose lo máximo, pero realmente no reconociendo sus limitaciones. Dios nos ayude a mantener el equilibrio entre lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Dios nos ayude a poner todo el esfuerzo, todo nuestro empeño, todo lo que quisiéramos hacer. Dios nos ayude para que lo podamos lograr. Es importante ubicarnos. Esta semana yo me subí a la segunda planta y le decía yo a un albañil que estaba trabajando, le digo, cuando tenía 22 años me tiraba desde aquí, le digo, desde la planta de 3 metros, me tiraba al piso. Le digo, si me tiro me hago pedazos. Si nosotros no ubicamos nuestras limitaciones, vamos a estar viviendo una vida muy difícil. Recuerde, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios hace aquellas cosas que nosotros no podemos hacer. Y eso es lo hermoso, de que nosotros digamos, Señor, hasta aquí llegué. Te toca, tú eres el que vas con lo que yo no puedo. Señor, yo reconozco que tú eres todopoderoso, que para ti no hay límites, Señor. Y yo pongo mi vida en los límites hasta donde puedo llegar y, Señor, haz tú lo demás. Que nosotros aprendamos a vivir de esa manera con un sentido de responsabilidad. Y que no nos quedemos en un nivel donde digamos, Señor, hazlo todo tú. No, ayúdanos, Padre, a vivir en ese punto intermedio, reconociendo y aprovechando